bienvenido, doctor Abel, en lo institucional. La corporación está muy complacida con tenerlo a usted hoy, y a esa complacencia uno, la mía personal, hacía rato no nos veíamos, pero tengo el mejor recuerdo de nuestro último encuentro en Madrid. Vamos entonces a dar comienzo al foro del día de hoy sobre el tema de la hipoteca inversa, que es un tema de especial importancia para la comunidad jurídica y para el país, y que en el día de hoy va a estar enriquecido con las luces que el académico Veiga nos puede proyectar desde España en función de lo que ha sido su experiencia académica, profesional y ciudadana, desde el punto como ciudadano también español. Voy a pasarle la palabra al doctor Luis Augusto Cangrejo y vamos a cumplir el foro en los términos que el doctor Cangrejo, el doctor Venegas y el doctor Veiga han acordado y han definido, y pues al final, seguramente como ellos también lo tendrán previsto, habrá opiniones, comentarios, preguntas de los académicos antes de clausurarlo. Doctor Luis Augusto Cangrejo tiene la palabra. Muy buenos días a todos los señores académicos, las señoras académicas, que realmente es una alegría poder compartir con ustedes y muy honroso el encargo que se nos ha hecho por parte de la mesa directiva de la academia para tratar de analizar este proyecto que hay de decreto que el gobierno nacional ha dado a conocer, que es un tema de actualidad, de una parte muy sensible y que encierra desde luego un drama que hay debajo de todo este decreto cuyo texto se ha conocido, pero que estamos a la espera de su expedición. En primer lugar, un saludo muy cordial al académico Abel Benito Veiga. Desde luego es una alegría poder contar con su experiencia, con su contribución a este foro, a esta charla, desde luego en el seno de la academia y para todas las personas que nos siguen también a través de la página de la academia. Al doctor Alejandro Venegas, desde luego también una gran gratitud por la colaboración y la disposición que ha tenido para podernos acompañar en esto. Vamos a desarrollar, vamos a cometer el estudio bajo una pequeña introducción que haremos nosotros y le daremos la palabra enseguida al académico Abel Benito Veiga para que desde la experiencia y desde la consagración legal que ha tenido esta figura de la renta vitalicia y de la hipoteca inversa, la experiencia que ha tenido España, para que nos cuente y para que nos instruya sobre ello. Y durante el tiempo que sea requerido, luego el doctor Alejandro Venegas nos hará la presentación del decreto, del proyecto de decreto y cuáles son las modalidades, qué características tiene, y desde luego nos enriquecerá desde luego con las opiniones y sus puntos de vista. Gracias. A continuación, si a ello hubiera lugar, nosotros haremos algunas precisiones sobre algunas críticas conceptuales que le hemos encontrado al proyecto de decreto, que eventualmente desde el punto de vista ya de la práctica, nosotros hemos encontrado algunas deficiencias y algunos errores de carácter conceptual que desde luego podrían mejorarse, creemos nosotros. En este orden de ideas, entonces, con la venia de todos ustedes, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión académica y desde luego nuevamente mis agradecimientos a todos y cada uno de ustedes. Muy bien. El Gobierno Nacional ha dado a conocer el proyecto de decreto a expedirse, según el cual se imparte autorización a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera para desarrollar dentro del objeto principal de ellas los contratos de hipoteca inversa y de renta vitalicia, sobre cuya estructuración se va a ocupar la Academia Colombiana de Jurisprudencia en este foro.
Esperamos salgan las luces que nos permitan comprender y dimensionar estas instituciones. El presidente de la República, en uso de su potestad reglamentaria constitucional y además las facultades de intervención que consagra el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y de otra parte, invocando lo dispuesto en el artículo 46 de la Carta Política, en cuanto a que el Estado, la sociedad y la familia han de concurrir para la protección y asistencia de las personas de la tercera edad y promover su integración a la vida activa y comunitaria. Las motivaciones del gobierno para sustentar el proyecto fundamentalmente parten de la consideración de que en la población de adultos mayores, un porcentaje cercano al 70% es propietario de una vivienda y que solamente un 28% de esa población tendría una pensión. De allí que identifique la existencia de lo que se llama el gobierno la pobreza oculta, hogares en estratos relativamente altos pero sin ingresos. A partir de esa aseveración se arriba a considerar cómo la propiedad de la vivienda, comillas, acá dice la motivación del decreto, se convierte en un vehículo potencial para incentivar el ahorro y complementar el ingreso de los adultos mayores propietarios de vivienda. Considera igualmente el gobierno que la hipoteca inversa se ha implementado en otros países como Estados Unidos, Canadá, España, México y Perú. Así, recordando en las motivaciones del decreto que la autonomía de la voluntad está consagrada también constitucionalmente, y entonces dicen que en razón de ello los adultos podrán acceder a algunos recursos a través de esas dos modalidades que están previstas en el decreto. Esta está dirigido desde luego a los adultos mayores de 65 años que como propietarios de un inmueble carecen de ingresos y respecto de los cuales, por el hecho mismo de la propiedad, están por fuera de los programas normales de ayuda y apoyo que desarrolla el Estado y las demás entidades públicas. Y por esa razón se denomina así como una pobreza oculta, para lo cual, en búsqueda de algunos recursos, se está ideando desde luego la creación tanto de la hipoteca inversa como de una renta vitalicia en la modalidad que trae el decreto, que vamos a la espera de que se expida. En este orden de ideas, entonces, bajo este marco muy general, entonces yo vamos a concederle la palabra al académico Abel Benito Veiga Copo, desde luego una persona muy conocida entre nosotros, muy cercana a la Academia Colombiana de Jurisprudencia como académico que es, y diremos que él es licenciado en Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, graduado en la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas de la misma universidad y tiene el curso de doctorado en la Universidad Pontificia Comillas. Es doctor en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas con la calificación sobresaliente cum laude, desde luego por unanimidad. Aparte de eso, ha sido profesor universitario desde hace más de 20 años, casi 30 años, y es director del Departamento de Derecho Económico y Social de la Facultad de Derecho. Ha escrito una cantidad de obras, particularmente en el derecho mercantil, el tema de la prenda de las acciones, los privilegios concursales, el contrato de seguro, desde luego que son obras muy conocidas y son muy numerosas, algo más de 13 o 14 obras y 14 títulos. Ha sido profesor invitado en las universidades europeas y también muy cercano a las universidades colombianas, donde hemos tenido la oportunidad de escucharlo. Así, ni más ni menos, entonces vamos a darle la palabra al señor académico, Abel Benito, con el abrazo entrañable de toda la Academia Colombiana de Jurisprudencia,
para escucharlo y para que nos cuente la experiencia desde el punto de vista legal y cómo se ha desarrollado este fenómeno, llamémoslo así, dentro del ámbito español. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Me siento sumamente honrado por esta invitación y poder participar en esta casa que es la Academia, en la que afortunadamente pues conozco, y hace ya 10 años me hicieron miembro académico extranjero, correspondiente extranjero, y me hace especial ilusión pues poderme sumar esta tarde española, esta mañana bogotana, a poder charlar sobre este fenómeno de la hipoteca inversa. Muchas gracias al presidente de la Academia, muchas gracias al doctor Venegas y al doctor Cangrejo, que vamos a compartir esta tertulia, y incidiré pues directamente sobre el fenómeno de la hipoteca inversa como la historia, y perdónenme por la franqueza o por la claridad y la contundencia con lo que voy a decir, de un absoluto fracaso. Es decir, ¿por qué esta contundencia o esta claridad? Porque es un fenómeno sumamente desconocido, y es un fenómeno donde, a pesar de la bondad probablemente del legislador y de las buenas intenciones, es cierto que por lo menos en el caso español la norma se promulga un 7 de diciembre del año 2007, y no se me olvida la fecha porque es la fecha de mi cumpleaños. Entonces, a propósito de otra norma más grande o más amplia, que es la de la reforma del mercado hipotecario. Todos ustedes saben qué es lo que sucedió en 2008 y 2009, la enorme crisis financiera, que desde luego a España la golpeó con una fiereza indómita, durísima, es decir, y con unos efectos económicos terribles, ¿no? Es decir, esa crisis económica de la que todavía queda algún rescoldo, o de la que todavía quedaba algún rescoldo, sin lugar a dudas, antes de esta nueva crisis que todos estamos sufriendo, este virus pandémico que va a traer de suyo todo un verdadero tsunami de crisis económica, pues ha hecho, salvando muchas las distancias y corriendo mucho en el tiempo, que este instituto, este fenómeno jurídico de la hipoteca inversa, o mal llamada también inversa, porque tampoco tiene mucho sentido que se le llame inversa, pues no ha acaparado la atención o la movilidad que se esperaba cuando se creó. La finalidad de la norma o la bondad de la norma es excelsa, y como el doctor Cangrejo nos introducía hace un momento, está pensando en esa filosofía de atención a determinado tipo de personas que normalmente son más vulnerables, o personas o colectivos ya de jubilados, con una merma significativa en su capacidad de adquisición de bienes y sobre todo de tener liquidez o de tener financiación. Y este fenómeno pues estaba pensado precisamente para completar otras ofertas que puede tener el mercado, como pueden ser los seguros o la propia renta vitalicia o rentas temporales, que movilicen determinado tipo de capitales que a lo largo del tiempo, de distintos periodos, pues el asegurado o la persona, en este caso el consumidor, podría realizar. Sí adelanto también que en los últimos años, sobre todo en los últimos 2-3 años, hay otro fenómeno que le está haciendo la competencia a la hipoteca inversa, y me refiero, es decir, es algo muy típico. Yo les doy un dato muy concreto. En Madrid capital, en Madrid capital viven en torno a 3.600.000 personas, es decir, viven muchas más, pero que estemos censados o empadronados. Casi 90.000 son personas mayores de 80-85 años que viven absolutamente solos, sin ningún otro tipo de compañía. Y ha surgido una figura que es la de vender a un tercero, e incluso también a entidades financieras, la nuda propiedad del bien inmueble, recibir o bien una renta, una compensación, o recibir una indemnización, digamos, una suerte de precio a tanto alzado, más una renta vitalicia mensual mucho más limitada, y en tanto viva la persona, en tanto viva el tradens, pues está el usufructo. Pues curiosamente esta figura, la de la nuda propiedad con el usufructo, está teniendo muchísimo más éxito que la propia hipoteca inversa. Es decir, las dos van buscando una determinada finalidad, sin embargo, con la peculiaridad que la primera, la hipoteca inversa, ahí siempre tenemos a una entidad bancaria, a una entidad financiera o, en el caso español, también a una entidad aseguradora que pueden comercializar este tipo de créditos. Hay un error bastante común, que es que incluso el legislador español en 2007 lo cometió, que al referirse a la hipoteca inversa se decía las hipotecas que se conceden. Esto es un error mayúsculo, es decir, una hipoteca no se concede, una hipoteca se constituye, porque tiene una eficacia constitutiva, una eficacia real, a través de la inscribibilidad en un determinado registro a la hora de su perfección. Lo que se conceden serán créditos o no serán.
Y es cierto también, para decir algo positivo en torno a los datos de la hipoteca inversa, que curiosamente en el caso español, donde sí ha tenido arraigo, donde sí ha tenido, pues digamos, cierta proyección, ha sido en la cantidad, por ejemplo, de ingleses, británicos, que vienen a veranear a la costa española, sobre todo al levante español, donde la hipoteca inversa sí es muy conocida en el derecho anglosajón, tanto en el derecho británico como en el derecho estadounidense, y sí era en ese campo y en ese ámbito donde precisamente se constituían las hipotecas inversas. ¿Qué problemática nos encontramos? Nos encontramos con la problemática de la ley aplicable y, sobre todo, como ustedes conocen en España, el funcionamiento del registro de la propiedad es un funcionamiento rígido, pero un funcionamiento cuasi perfecto como las agujas de un reloj, a diferencia de muchos otros países. Y donde la labor que hacen los registradores a la hora de calificar y sobre todo de inscribir, y no solo transcribir, sino inscribir y calificar determinado tipo de cláusulas, fueron quizás los registradores los principales, entre comillas, y entiéndase bien la expresión, enemigos de la hipoteca inversa, donde el legislador y sobre todo en la norma y en la práctica consuetudinaria británica, muchas cláusulas o muchos condicionados de este tipo de préstamos hipotecarios o de este tipo de hipotecas, que realmente son créditos hipotecarios sobre cuenta corriente, si tuviéramos que especificarlos, pues en Reino Unido hay clausulados que no se inscribían y, sin embargo, en España, por ejemplo, las cláusulas de vencimiento anticipado, que son fundamentales tener muy claro, aunque no tengan eficacia real per se, sí tengan una connotación de obligación personal, pero no de eficacia jurídica real, sí tendrían que inscribirse en el propio. Ya sí, ahora sí. Y esto lo que ha hecho es que el legislador español haya sido muy polémico. Luego les resaltaré una resolución de la Dirección General de Registros y Notariados de 1 de octubre del año 2010, seguida por otra de 14 de noviembre, que fue muy polémica y que precisamente pues, puso en evidencia las incongruencias o incoherencias que puede tener esta figura, porque son figuras muchas veces que estamos importando desde otros ordenamientos o desde otras prácticas. Entrando ya de lleno en esta figura, en esta fenomenología de la hipoteca inversa, hay que decir que, como toda hipoteca, toda estructura económica que hay detrás, lo que estamos hablando es un sistema de movilización de los bienes inmuebles. Es decir, y esta movilización de los bienes inmuebles puede adoptar una serie de formas que son tradicionales. Es decir, desde una primera forma, que es un valor en cambio, es decir, del inmueble que garantiza las cantidades que se están utilizando para la adquisición del propio inmueble. Cuando nosotros pedimos un crédito para adquirir una vivienda y al mismo tiempo estamos dando en garantía, como garantía real inmobiliaria, la propia vivienda que estamos adquiriendo, este es el valor en cambio que tiene como sistema económico, y otra segunda que se utiliza el patrimonio del deudor como garantía para obtener liquidez con cargo a todo ese patrimonio. Son, como también se dice en Colombia, esas prendas generales de derecho. De estas dos modalidades, la primera modalidad se caracteriza por la circunstancia de que a medida que vamos amortizando el préstamo, se va produciendo una disminución del pasivo, es decir, la deuda disminuye todos los meses, vamos amortizando cuotas del préstamo, del principal, como también de los intereses, que es el precio o el coste de cambio de esa financiación que nos ha otorgado la entidad financiera. Y esto lo que significa es que si disminuye el pasivo por un lado, correlativamente está aumentando el activo, nuestro propio activo. ¿Por qué? Porque aumenta el patrimonio libre que ya tenemos, y en esto pues es la rising equity o la falling debt del derecho anglosajón. En la segunda modalidad que yo les avanzaba hace un momento, se está movilizando la propiedad inmueble y el funcionamiento es distinto, ya que a medida que va transcurriendo la vida del préstamo, aumenta el pasivo, es decir, la cantidad adeudada crece y correlativamente está disminuyendo nuestro activo, presente y futuro. Y es aquí, en esta segunda modalidad, donde se encastra o donde se incardina absolutamente la lógica y la función de la hipoteca inversa. Y esto es el rising debt o el falling equity del derecho anglosajón. Porque es verdad que las hipotecas, incluso la hipoteca inversa, tiene múltiples modalidades en el propio derecho anglosajón, que es donde nace, es el reverse mortgage de Estados Unidos o lifetime mortgage en Inglaterra, y en la que se destacan dos hechos que son claros. El deudor hipotecario no amortiza capital ni tampoco paga intereses durante la vida de la relación jurídica de este crédito, porque en el fondo, más que hablar de hipoteca, estamos hablando de financiación, estamos hablando de un crédito que se concede a este deudor con cargo a la satisfacción futura
y en caso de que no se pague con el patrimonio del deudor, que ya habrá muerto, en caso de que no se pague, pues se pagará, se ejecutará contra la garantía hipotecaria frente a ese inmueble, que es la propia vivienda. Por lo tanto, es decir, la clave, el deudor hipotecario no amortiza, no está pagando nada desde que se le concede el crédito con esta garantía y con esta hipoteca inversa, no paga tampoco intereses, el coste, el precio de esa financiación, y a su vencimiento, que se va a producir cuando vence a priori el crédito con hipoteca inversa, con el fallecimiento del deudor hipotecario, o, ojo, que esto es también algo que hay que tener muy en cuenta, cuando se transmite la finca hipotecada. Es decir, en estos casos es cuando estamos hablando de la hipoteca inversa. Y aquí, a pesar de que muy embrionariamente acabo de hacer una descripción un poco genérica de lo que es la hipoteca inversa, ya surgen ámbitos o zonas de penumbra que nos deben hacer reflexionar a los estudiosos del derecho. Es decir, el bien inmueble que está afecto a garantía hipoteca, la vivienda habitual, es decir, la vivienda del deudor, es intransmisible, no se puede vender si hay una hipoteca inversa, o dicho de otra manera, no solo no la podemos vender, pero ¿puede el deudor alquilar la vivienda a un tercero y obtener un lucro a cambio de ese arrendamiento? O les planteo una tercera hipótesis. ¿Puede el deudor constituir una segunda hipoteca o una tercera hipoteca incluso sobre esta vivienda sabiendo que ya hay una hipoteca inversa? Ya sea en su contrario, ¿qué harán el resto de acreedores? Es decir, ¿un banco va a conceder de nuevo financiación cuando ya sabe que el bien inmueble está sujeto, está sometido a hipoteca inversa? Es decir, esto ya nos plantea una cierta colisión de posibles intereses y sobre todo de disposiciones dentro del derecho patrimonial. Aquí también hay que analizar otra invectiva, otra perspectiva muy importante, y lo reduzco en una interposición muy fácil. ¿Hasta dónde puede llegar la autonomía de la voluntad? ¿Hasta dónde puede llegar la libertad de pactos del deudor y del banco, de la entidad financiera, en torno a este crédito que se constituye a través de una garantía de este calibre o esta garantía inversa? Es cierto que dentro de los elementos naturales que tiene que tener la hipoteca, tenemos que tener un valor que se va a prestar, un cálculo del coste del préstamo, de esos intereses, y ahí habrá que demostrar la fenomenología distinta y diferente de los intereses, si son fijos, si son variables limitados, métodos de cálculo y la gran incertidumbre que rodea a estas figuras, cuál es la duración, cuánto va a durar, es decir, la esperanza de vida, las tablas de mortalidad o morbilidad tan típicas y tan genuinas del derecho de seguros y que aquí alcanzan toda su esplendor o toda su amplitud, ¿no? Entonces, es verdad que la filosofía, como decía el doctor Cangrejo hace un momento, es que cada vez caminamos más hacia sociedades envejecidas o sociedades donde las necesidades de las personas mayores son más amplias, es decir, donde las pensiones o las jubilaciones son más escuetas o más reducidas y donde es general, y sobre todo en las sociedades occidentales, el sufrir una merma o una reducción drástica de ingresos. Para esto surge, entre otras figuras, pues esta figura que hoy nos reúne a un lado y otro del Atlántico, que es la hipoteca inversa. Por lo tanto, como finalidad, como función, es loable. Cuestión distinta, pues, ojo, es analizar o escrutar qué ventajas puede tener y cuáles son, pues, las contraventajas que la propia figura puede entrañar. Es verdad al mismo tiempo que la esperanza media de vida ha ido aumentando muchísimo en las sociedades occidentales y las familias, pues bueno, también se han ido desestructurando y donde las personas mayores pues acaban viviendo solas. Luego también hay un fenómeno sociofamiliar que es si una persona mayor va a pasar los últimos años de su vida en su propia vivienda, con el cónyuge o en soledad, o la va a pasar en determinado tipo de residencias o geriátricos y de dónde salen los fondos para pagar todo esto. Por tanto, esto en el fondo significa, y perdónenme la expresión, yo creo que una progresiva desafectación que se está produciendo en las familias, desgraciadamente e irreversiblemente, hacia las personas mayores. Antes, las personas mayores fallecían en su casa y fallecían rodeadas del cariño familiar. Ahora probablemente ni fallecen en casa y mucho menos rodeadas de ningún tipo de afecto o de cariño, y lo cual es muestra palmaria de nuestro fracaso como sociedad. Pero esto es una crítica humana, personal, que nada tiene que ver con lo jurídico y perdónenme la licencia. Bueno, pues es cierto que todo esto hay que incardinarlo en que la sociedad actual, una de las claves, como señala el profesor Jiménez Clar,
es la longevidad que tiene. Al mismo tiempo, en España, por ejemplo, se están reduciendo, bueno, no es que se estén reduciendo, se está ampliando la edad de jubilación, es decir, se está condenando las jubilaciones preanticipadas, las prejubilaciones, y se están retrasando 3 y 4 años la edad de jubilación, que en el caso español era 65, y ella está empezando a subir a 67 o 68, o en algunos casos incluso se va prolongando a una edad más longeva. Y esto, en el fondo, tiene una finalidad muy clara, el fondo de pensiones. Aquí en España se le llama la hucha, es decir, y esto es uno de los grandes agujeros presupuestarios y deficitarios que tiene ahora mismo el gobierno español. Gobierna quien gobierna, da igual que gobierne una ideología conservadora o una más progresista o de izquierdas. En España hay 9 millones de pensionistas, ahora mismo con todo lo que ha pasado del virus, casi 5 millones de desempleados, y 3 millones de funcionarios. Si a eso le unimos que hay 17 millones de trabajadores, todas las cuotas que pagan los trabajadores es de donde se va a surtir la seguridad social y la sanidad española para hacer frente al pago de pensiones. Por lo tanto, es casi muy viable que si no se remedia esto, no va a llegar el dinero que hay que endeudarse más para ir pagando las pensiones. Y por eso aquí en este ámbito, es decir, las pensiones no crecen al mismo ritmo que el coste real de la vida, y la creciente pérdida de poder adquisitivo es cada vez más evidente y más palmario, y el ahorro cada vez es menor. Por lo tanto, un aumento de esperanza de vida en España, si no recuerdo mal, en mujeres está casi llegando a 87 años, en hombres a 82 o en varones a 82 años. Esto lo que va haciendo es que, a pesar de que se vive más, también hay un mayor deterioro, y también irrumpe aquí el fenómeno de la dependencia. Si la norma de hipoteca inversa de 2007, 7 de diciembre, ya tiene 13 años, un año antes, el 14 de diciembre de 2006, la fecha en que el doctor Carlos Ariel me llevó por primera vez a Colombia, y en ese mismo día me llevó a visitar Zipaquirá y las minas, que nunca se me olvidará, con su familia, pues es decir, en España se promulgó lo que se llamó la ley del cuarto pilar del estado de bienestar, que era la situación de dependencia. Aquellas personas que por el deterioro físico o psíquico o por situaciones de parálisis o por situaciones de vejez están postrados en una cama o no pueden realizar cualquier acto diario de la vida humana o están en coma vegetativo, en el caso más extremo. Y se creó también esta norma que tiene mucho que ver con la hipoteca inversa. Es decir, ¿por qué? Porque, aunque de otro momento lo veremos, entre los sujetos que pueden acogerse a este sistema de la hipoteca inversa, una de las cualidades está pensada para personas que están en situaciones de dependencia. ¿Qué significa esto? Que para los actos de la vida ordinaria y normal, que empiezan desde levantarse, vestirse, asearse, ducharse, afeitarse, en el caso de los hombres, preparar un desayuno, poderse vestir, si necesitas ayuda o no, si eres autónomo o no, o si tienes una enfermedad como la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y estás prácticamente inmovilizado de cuello para abajo, necesitas a una persona o varias personas que te cuiden. Bueno, pues en todo este envolvente, digamos, jurídico de la hipoteca inversa, o en este caso las situaciones de dependencia, son pilares que se están buscando una función social también del derecho que no debemos dejar de lado para ayudar a determinadas situaciones. Evidentemente, en las situaciones de dependencia, el Estado es el que carga, digamos, con los costes. En la situación de una hipoteca inversa es un negocio, evidentemente, dentro del objeto de la actividad bancaria y parabancaria que pueden realizar las entidades bancarias y las entidades financieras, así como las entidades aseguradoras. La filosofía y la razón común que late en todo esto son, a mi juicio, creo que se puede reducir en una frase muy sintética. Estamos ante mecanismos de autoatención que permiten a las personas utilizar sus propios recursos económicos para cubrir sus necesidades. Autoatención personal propia de las personas que, utilizando sus propios recursos, pueden cubrir o satisfacer las necesidades económicas inmediatas, presentes, pero también futuras que puedo tener. Es decir, persona de 70 años que pide esa financiación a una entidad financiera y constituye en garantía de la devolución de este préstamo, de este crédito, la hipoteca sobre la vivienda habitual, constituida sobre la hipoteca vivienda. La gran, digamos, atractivo que tiene esta figura, de un lado, es que hasta que se produzca el fallecimiento del deudor o de beneficiarios, que puede haberlos también, por lo menos en la legislación española, hasta que no fallezca el último de ellos, no hay que pagar la devolución del principal ni tampoco de los intereses.
el banco sigue generando intereses. Esto, como luego avanzaré, va a tener una disyuntiva, va a tener una problemática específica, porque en el ordenamiento español, para que entren dentro de la cobertura de la garantía hipotecaria de la afección del derecho real inmobiliario de hipoteca, tienen que estar en un plazo de 5 años. Es decir, se pueden devengar y exigir bajo el paraguas de la garantía hipotecaria los intereses por los últimos 5 años. Evidentemente, esta cláusula legal no se le puede aplicar a la hipoteca inversa, porque si el deudor hipotecario sobrevive a una determinada edad o a una esperanza de vida y llega a los 105 años, no podemos exigir que el banco peche, pierda o condone esos intereses. Entonces, por eso estamos hablando de esa autoatención conforme a recursos propios. Y entre estos medios jurídicos, es el que esta mañana nos trae de autoatención, es la hipoteca inversa como un instrumento jurídico que permite a un sujeto subvenir sus necesidades asistenciales sin tener que acudir en la medida de lo posible a otros mecanismos como de subsistencia social, seguridad social, el depender del Estado, por ejemplo, o de otros familiares. Y especialmente lo que se busca también es evitar que salga de su entorno. Para una persona mayor, para una persona longeva, es muy importante psicológica, afectiva y familiarmente seguir viviendo en su lugar de vida, en su lugar donde ha realizado toda su actividad o la mayor parte, o donde ha vivido o convivido con otros familiares a lo largo de los últimos años, y evitar ser internado o ingresado en centros residenciales o geriátricos donde se despersonaliza y donde pues también muchas veces se deslocaliza el propio ser humano. Por tanto, la finalidad la tenemos muy clara, tanto en la hipoteca, es decir, es cierto que es lo que acabo de apuntar, y a todo esto tiene que haber todo un arsenal tributario o de beneficios fiscales o de deducciones. Y aquí está, digamos, la segunda gran pata atractiva de esta figura. Es decir, al hacerla es una figura, digamos, entre comillas, bonificada desde un punto de vista tributario, desde un punto de vista a efectos del pago del impuesto de la renta a las personas físicas con grandes deducciones, ¿no? Entonces, es cierto que teniendo en cuenta todo este cóctel hipoteca inversa, seguros de dependencia y normas tributarias, la finalidad no es otra que hacer líquido el valor de la vivienda, es decir, hacerlo tangible en dinero. Grandes problemas socioeconómicos que tiene España y los países más envejecidos o las sociedades occidentales, que no es otro que la satisfacción del incremento de las necesidades de la renta en los últimos años de vida. Es decir, no es lo mismo lo que una persona va a ganar con 30, 40, 50, 60 años que la capacidad de renta que puede generar con 80 o con 90 años. La fisonomía de esta figura es que se está utilizando la vivienda, en general los inmuebles, como la fuente primigenia de obtención de recursos. Y es decir, y esto antes lo han hecho también las entidades aseguradoras a través de las provisiones técnicas, a través de las figuras de las rentas vitalicias, etcétera, pero que ahora es algo que desde 2007 se ha permitido un poco conectarlo y llevarlo a cabo a través también de las entidades bancarias y entidades financieras. Pero eso también no hay que desdeñar el impacto que tiene como operaciones de entidades de seguros la contratación de rentas vitalicias, recibiendo a cambio, por ejemplo, la nuda propiedad de un inmueble, ¿no? Una persona con avanzada edad o en situación de dependencia nunca pierde el uso y disfrute de su vivienda y recibe por contra pues, unos determinados intereses. Criticaba al comienzo de la intervención, hace unos minutos, la vulgaridad a veces del legislador y la deficientísima técnica de redacción y de poco cuidado del lenguaje jurídico, porque nada más rico que el lenguaje y sobre todo nada más preciso que el lenguaje jurídico para evitar la interpretación, a pesar de que aquí en España el gran concursalista, el profesor Ángel Rojo, que dice incluso in claris non fit interpretatio, dice pues incluso en la claridad hace falta la interpretación, que el legislador español pues habló pues de hipotecas concedidas. Bueno, las entidades financieras lo que conceden son préstamos, son créditos, es financiación, es decir, formas de crédito, y las hipotecas no se conceden, se constituyen, ¿no? ¿Y se constituyen por quién? Por los titulares de los bienes inmuebles en garantía de la obligación del prestatario o del beneficiario de la financiación, es decir, por el propio deudor. Y aquí ya planteo también otro interrogante que dejamos para el debate, si a ustedes les parece bien, es si cabe que haya un tercero hipotecante, es decir, el propio deudor del préstamo, del crédito que se va a conceder, en teoría, está hipotecando su vivienda habitual, está constituyendo la garantía real sobre esa hipoteca. Mi pregunta es, como en todo el derecho real inmobiliario, cabe que la hipoteca sea constituida por un tercero hipotecante
que no es el deudor inicial en la relación crediticia que se tiene con el acreedor. A ello, piensen un momento, sin ir más lejos, en la Ley 1116 de insolvencias colombiana, el problema que podría haber aquí en caso de privilegios del artículo 24 o no, y quién es verdaderamente el que se puede acoger en caso de una liquidación, un concordato, las peculiaridades que pueda tener. Lo que estamos viendo es que tanto en España como ahora mismo en Colombia lo que se está buscando, creo a mi juicio, y espero no equivocarme, es evolucionar, dinamizar, revolucionar, si me lo permiten, el mercado de hipotecas, es decir, sobre todo el mercado de hipotecas inversas. De tal manera que, vuelvo a repetirlo, se permite que los mayores, las personas mayores, puedan utilizar parte de su patrimonio inmobiliario para aumentar su renta. Esta es la clave. Parte del patrimonio inmobiliario, no todo, puede ser o puede suceder o acaecer que un mayor solo tenga esa vivienda como único bien inmueble que tenga, es decir, pueda tener acciones o carteras de valores a través de otros sistemas o productos financieros, y todo esto lo hace con esa finalidad loable de aumentar la renta. Es decir, y esto per se, por sí mismo, lo que hace es que genera potencialmente al menos una serie de beneficios económicos y sociales. Y hay uno que, repito, es muy psicológico, la posibilidad de seguir disfrutando de la propia vivienda y obteniendo un ahorro a través de la propia titularidad de la vivienda, que mientras vivas tendrás esa titularidad, pues aumentas esos recursos, con lo que se está suavizando el perfil de renta y de consumo a lo largo de la etapa final de la vida de un ser humano. Lo cierto es que este tipo de negocio jurídico se utiliza poco en la contratación bancaria española, es decir, se ha utilizado muy poco desde la entrada en vigor en 2007, y en los años más duros de la crisis económica que hemos sufrido en España con virulencia, sobre todo en los años 2012, 13 y 14, puedo decir, sin miedo a equivocarme, que no se utilizaba absolutamente nada. Es decir, por eso en el fondo es un producto muy desconocido o que genera cierto recelo, y también genera cierto recelo por la actitud psicológica de una persona mayor. Es decir, piensen ustedes, a ver, yo tengo que contratar ante una entidad financiera, ojo con las normas de transparencia, ojo con las normas de confianza que hay en los consumidores frente a las entidades financieras, y que dentro de nuestra propia lógica o dentro de nuestro propio perfil y comportamiento psicológico chirría o choca creer que a una persona, es decir, oiga, a mí me va a dar financiación el banco y yo todos los meses no tengo que pagar el coste de la financiación, ni tengo que pagar amortización, ni tengo que pagar intereses. Ah, que esto es al final de la vida. Y claro, y luego piensen cualquiera de ustedes en los problemas añadidos de derecho sucesoral, es decir, qué pasa con las familias, qué pasa con los herederos que dentro del caudal relicto probablemente contaban con un determinado bien, quizás el bien que más valor tiene del patrimonio, del caudal hereditario, del caudal relicto, que es la vivienda habitual, y que si al fallecimiento de esta persona no se paga el crédito con los intereses, se va a ejecutar la hipoteca sobre ese crédito que estaba constante. Es cierto también, ustedes pueden pensarlo, que no es que sea el banco el que les quita de ese bien a los herederos, ha sido el propio causante, el decuius, como se llama en el derecho sucesoral, la persona que ya decidió en vida que ese determinado bien no se iba a integrar en el caudal hereditario. Entonces, bueno, pues esta es la razón de ser de esta figura, y me metería ahora pues con un concepto sobre esta regulación relativa a la hipoteca inversa, y podemos decir que la hipoteca inversa es un préstamo, es un crédito, llámenle como ustedes quieran, garantizado mediante hipoteca sobre el bien inmueble que constituye, y esta es la clave, la vivienda habitual. La vivienda habitual. No es una segunda vivienda ni una tercera, y contesto a la última pregunta que les hacía. No es la vivienda de un tercero hipotecante, es la propia vivienda habitual del consumidor, la propia vivienda habitual del deudor, del solicitante, del prestatario, perdón, que solicita esa financiación, y que siempre que se cumplan los determinados requisitos, entre ellos que la deuda solo sea exigible por el acreedor y la garantía, la hipoteca, sea ejecutable, exigibilidad y posibilidad de ejecutabilidad cuando fallezca el prestatario, o si se estipula en el contrato, y vuelvo a aquel interrogante que les hacía de hasta dónde llega la autonomía, la libre autonomía de la voluntad, la libertad de pactos, cuando fallezca el último de los beneficiarios, si es que en el contrato se estableció, se estipuló algún beneficiario.
Por ejemplo, un cónyuge. Por ejemplo, un hijo menor, evidentemente en la edad que los deudores, pero que está al cuidado o a la dependencia de los padres por problemas psíquicos o por problemas, enfermedades físicas o lo que queramos. Y estos son los requisitos claves que va a tener inicialmente la hipoteca inversa. Es decir, estamos no ante una hipoteca legal. Como todos ustedes saben, la fuente de nacimiento de las hipotecas es una fuente legal o una fuente hipotecaria, una fuente convencional. Por ejemplo, la hipoteca legal tácita, tan digamos, conocida en el mundo del derecho tributario, esas afecciones casi ocultas que existen en derecho, pero la gran fuente de nacimiento de las hipotecas es que estamos ante hipotecas convencionales que nacen para garantizar un préstamo o un crédito. Pues en esto, yo, y como decía hace un momento el profesor Sotomonte de broma con la cátedra inversa, pues yo tampoco veo nada inverso, es decir, es una hipoteca normal y corriente, donde la peculiaridad, si me apuran, es que el cobro, la exigibilidad del coste del préstamo, del crédito y digamos la onerosidad del mismo se condiciona a un momento último, cuál es el fallecimiento del deudor, el fallecimiento en su caso de los beneficiarios y o la transmisión de la vivienda. Si usted tiene una vivienda habitual es para que viva en ella, no para que la venda y se lucre. Es cierto que nada impide en derecho transmitir una vivienda o transmitir un bien mueble que está siendo objeto de garantía real, mobiliaria, financiera, una garantía inmobiliaria. Pero como me enseñaban a mí cuando estudiaba el grado, es una transmisión que se hace ya con bicho dentro. Por lo tanto, el acreedor hipotecario o el acreedor prendario pignoraticio no pierde, evidentemente, los derechos ni la afectación que tiene sobre ese bien, ni el jus exigendi, ni por supuesto el jus distraendi o jus vendendi a la hora de ejecutar ese bien. Esta denominación de hipoteca inversa creo que es una denominación vulgarmente comercial, simple y llanamente. Y probablemente también deriva un poco de la incorrecta concepción que hay de la hipoteca, ¿no?, cuando se utiliza en determinado tipo de ámbitos. La idea de inversa probablemente viene porque parte de esa idea errónea de que la hipoteca como algo que se concede por el banco. Y aquí lo que estamos haciendo es que se invierte el proceso, es decir, el proceso en el cual no se va a pagar nada inmediatamente, sino que la operación empieza porque el deudor, el solicitante, el cliente, esa persona mayor de 65 o 70 años, es quien ofrece su vivienda a cambio de fondos y no es la entidad de crédito quien ofrece fondos a cambio de una garantía hipotecaria. Por eso es un poco la dinámica invertida, ¿no? Pero nada más, no tiene ninguna otra peculiaridad ni ninguna otra connotación. Probablemente también en el mundo latino, al ver la traducción, la expresión literal jurídica, la reverse mortgage del derecho norteamericano, pues el reverse, pues como reversible, como invertida, etcétera. La terminología legal, insisto, no es exquisita en este punto, pero tampoco nos debe hacer perder más minutos por hablar en ella. Es decir, para que se entienda lisa y llanamente, equiparar el derecho real de hipoteca al contrato de préstamo, pues no tiene razón, ni por lo menos es rigurosa. Con respecto al derecho español, ¿cuáles son los requisitos subjetivos? Bueno, pues de un lado, ¿quiénes las pueden conceder? Es muy claro. Entidades de crédito, bancos, hasta hace pocos años cajas de ahorro, que solo queda una en España con la reestructuración financiera que se hizo, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito, pues son esas otras entidades de matriz bancaria, pero que se dedican al leasing, al merchandising, etcétera, y a otro tipo de negocios jurídicos aledaños de la actividad bancaria y parabancaria, y también la pueden realizar este tipo de operaciones, por lo menos en el ordenamiento español, las entidades aseguradoras que están autorizadas para operar en España. Por tanto, no solo aseguradoras nacionales, sino que también podrán hacerlo las que se hayan establecido. Y esto es muy típico en las propias de la Unión Europea. Entonces, pues eso, los bancos, cooperativas de crédito, institutos de crédito oficial, y la parte, digamos, importante para nosotros es quién es el deudor, quién es el que la solicita. Y aquí la norma española sí fue restrictiva en diciembre de 2007, en la cual el solicitante o los beneficiarios que pueda haber de este producto tienen que ser personas de una edad igual o superior a 65 años o afectadas por dependencia. Es decir, lo que les decía hace un momento con la ley de autonomía y de la promoción de la persona y la dependencia, esas personas que no se valen por sí mismas y que necesitan la ayuda de terceros para desarrollar los actos ordinarios y normales de la vida diaria.
ya no digamos actos extraordinarios, pero también aquellas otras personas que tengan una discapacidad reconocida legalmente o judicialmente igual o superior al 33%. Es decir, la ley lo que sí hace es tasar, concretar, delimitar muy específicamente quiénes son personas de 65 años o más o personas que tengan dependencia, por lo tanto no tienen por qué tener 65 años, pueden ser menores, una persona que es tetrapléjica, por ejemplo, ¿vale? Y que ha heredado un patrimonio fundamental, pero que no tiene capacidad para disponerlo y realiza este tipo de figuras, o aquellas personas que se les ha reconocido ya una discapacidad, y esto viene un poco antes de la ley de la dependencia. En España hay 400.000 casos reconocidos con situaciones de dependencia severa, es decir, extrema. Personas que no pueden hacer absolutamente nada, ni siquiera tragar por sí mismas la comida. Entonces, es decir, para que veamos, en la ley española de 2016, de 14 de diciembre, de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, hay 3 grados distintos: dependencia moderada, dependencia severa y de gran dependencia, con distintos niveles. Es decir, si uno tiene curiosidad intelectual leyendo esa norma de 14 de diciembre de 2006, pues ahí se desarrolla y ahí se especifica cuáles son esos grados en el artículo 26, si no recuerdo mal, en el artículo 26. Esto ha dado pie, y perdónenme el inciso, a que desde el mundo del seguro en España se haya creado los seguros de dependencia, precisamente para subvenir las necesidades de este tipo de personas, o construir centros de día o centros de noche o geriátricos para poder atender, o seguros que pagan una renta a una persona para que cuide a los dependientes. Fenomenología y seguro que también ha sido un absoluto fracaso. ¿Por qué? Porque una persona normal o en el día normal, como mucho haces un seguro de vida o un plan de ahorros, pero nadie piensa en contratar un seguro pensando que se va a quedar tetrapléjico o paralítico un determinado tiempo. Yo aquí sí que cuestionaría por qué la edad de 65 años. Bueno, esto depende un poco de la esperanza de vida, la media de vida en determinados países, porque en Estados Unidos son 62 años, en Reino Unido creo que eran 60 años, bueno, en España son 65, va un poco en función de eso. Yo el primer rastreo que estudié de hipoteca inversa es en los años 60 en Milán, en Lombardía italiana, que se hizo una persona de 64 años que hizo esta figura a finales de los años 60. El banco pensaba o creía que iba a durar o que iba a vivir poco tiempo esta persona, y lo suyo fue que esta persona murió a los 114 años. Imagínense lo que llegó, lo que es la propia figura, la propia fenomenología. En la hipoteca inversa, a ver, sí. Discúlpeme, quedan 2 minutos. Vale, muy bien. En la hipoteca inversa, insisto, no cabe la figura del hipotecante no deudor, y ello es debido a la finalidad y a la filosofía que nace en la propia figura, en la propia garantía, y porque se exige que la hipoteca recaiga sobre un bien inmueble que constituye la vivienda habitual del solicitante. Punto. Quien solicita el crédito o el préstamo tiene que tener una serie de requisitos. 1, persona física, no persona jurídica. Aquí no hay fraudes ni simulaciones de personalidad. 2, ser titular del inmueble que se hipoteca, que además tiene que ser la vivienda habitual. 3, tener una edad igual o superior a los 65 años, es decir, el que se le haya reconocido una discapacidad superior al 33%, o ser reconocida como persona dependiente. Entonces, estos 2 últimos requisitos son únicamente a efectos de que se pueda obtener un beneficio o una ventaja fiscal. En la práctica, pues en la práctica yo he visto que se han saltado estas limitaciones, es decir, se ha permitido instrumentar esta figura de hipotecas inversas sin la necesidad exacta de cumplir esos requisitos. Y esto el Banco de España lo ha reconocido y les ha llamado las hipotecas inversas atípicas, ¿vale? Es decir, como que se ha roto un poco el paradigma esquema y defienden pues como aquella hipoteca inversa en la que no se cumplen los requisitos de edad o dependencia o grado de discapacidad, aquellos requisitos también donde la vivienda no es la habitual o no está concedida como para ser la vivienda habitual de la propia. Es decir, el propio mercado, las propias ínfulas de las entidades financieras han ido permitiendo también que se debilite un poco el marco, la estructura. Por lo tanto, sí tienen la consideración también de hipoteca inversa, típica y atípica, pero no se les dan beneficios fiscales ni tampoco reducciones arancelarias. Es decir, por eso yo les planteaba el interrogante, ¿hasta dónde queremos que llegue la libertad de pactos? Es decir, si esto va a impedir que se concierte la puesta a disposición de una persona física de unos fondos
cuya devolución se garantiza con la hipoteca, o si no se tal. Y luego, y voy concluyendo ya un minuto, la figura del beneficiario. ¿Quién es ese beneficiario? Pues ese es el deudor solicitante y el beneficiario. A veces son la misma persona, otras son el cónyuge, hay carácter ganancial o no en ambos miembros de la pareja por mitades indivisas, o no siempre tiene por qué ser así, puede ser la vivienda privativa de uno de ellos, de los cónyuges, y nombra como beneficiario a la otra persona. Es decir, esto es muy típico el que se haga. La norma española, curiosamente, no establece un número máximo de beneficiarios, por lo que los va a designar el solicitante deudor al tiempo de la constitución de la hipoteca. Es verdad que con el consentimiento de la entidad acreedora. Es decir, ahora, una persona que convive con el deudor ¿es beneficiario por sí o tiene que estar especificado? ¿Cuáles son los requisitos subjetivos que tiene que tener este beneficiario? También ser persona física, obviamente mayor de 65 años, tener una dependencia o no. El único requisito que sabemos que no tiene que cumplir es que sea el dueño o el titular. Es decir, ahora yo plantearía también jurídicamente, ¿debe el beneficiario concurrir al otorgamiento de la escritura pública a los efectos de afectar las atribuciones patrimoniales del solicitante? ¿O basta con que se le identifique en la escritura sin que en ningún momento aparezca por allí? Es decir, la norma española no exige en ningún momento que el deudor también la justificación del destino del capital prestado. Es decir, esto es algo que es muy importante, y luego sigo si hay debate con otros temas, sobre todo en el momento del vencimiento y el momento de los problemas sucesorales, que la norma española, por lo menos la ley de 7 de diciembre de 2007, no exigió en ningún momento como requisito de la concesión del préstamo, de la financiación, a dónde se va a destinar los recursos. Es decir, puede disponer libremente la persona de ella. Es decir, ¿por qué? Porque los recursos, los fondos que se van a pagar, se van a dar directamente por el acreedor al deudor o al beneficiario. Se pueden hacer entregas o transferencias directas, totales o parciales, es decir, de una sola vez o de una sola vez una parte, y las otras a través de una determinada renta, a través de un determinado capital, a través de, digamos, una determinada renta vitalicia. Termino. El beneficiario es esa persona o personas que va a recibir junto con el deudor o solicitante el capital prestado. Y la posición jurídica que tiene el beneficiario viene concretada o viene parcelada por dos cuestiones. Una de carácter, a mi juicio, excluyente. ¿Cuál es? El beneficiario ni solicita ni es deudor hipotecante. No tiene en ningún momento ni la condición de ser deudor, ni tampoco el ser hipotecante. Y dos, otra peculiaridad que tiene, la naturaleza jurídica del negocio jurídico. El fallecimiento del beneficiario puede tener relevancia o puede que no la tenga, pero todo esto va en función de cuándo se parametre el vencimiento de la deuda. Y lo concluyo por este momento aquí. Sí me quedaría algo que les dije al comienzo de la intervención, que ha sido polémica, sobre todo por la aplicación o la interpretación a la hora de calificar que ha hecho los registradores. Es cierto que en España y en Colombia la función de los registros es diametralmente opuesta, y sobre todo del registrador, así como la posición que tienen los registradores, y han sido muy reacios los registradores españoles de la propiedad a inscribir determinado tipo de cláusulas. Y yo creo que, por ejemplo, el contenido que hay en una hipoteca inversa, en un préstamo con hipoteca inversa, de qué hecho jurídico o qué hecho fáctico va a constituir el vencimiento anticipado, esto es algo que sí debe estar en la escritura y es algo que se debe conocer. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, académico, muy ilustrativo. Nos ha abierto y nos ha desnudado la realidad de la hipoteca inversa en España, y me llama la atención que nos haya dicho que ha sido un fracaso en algunos aspectos y genera otra serie de problemas con los herederos, problemas, pero también nos desnuda el drama que hay debajo frente a las personas que por su edad, desde luego, carecen de medios, carecen de ingresos, digamos, y la única garantía es su vivienda, que desde luego es la que va a quedar grabada y afecta desde luego al pago del crédito, que va incrementándose en la medida que pasa el tiempo de la hipoteca y desde luego del crédito que se le ha concedido. Nos deja muchas cosas para pensar. Y por esa razón, entonces, el doctor Alejandro Venegas nos va a
ilustrar sobre cuál es el texto del decreto, cuál es su concepción respecto de este proyecto. El doctor Alejandro Venegas es doctor en jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, de la Facultad de Jurisprudencia. Ha sido profesor de esta facultad, decano de la facultad, vicerrector y rector encargado del Colegio Mayor. Es integrante de nuestra Academia de Jurisprudencia desde el año de 1998. Es miembro correspondiente también, es miembro de número y miembro correspondiente también de la Academia Colombiana de la Lengua. Es correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Ha sido conjuez de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y desde luego también ha sido autor de muchos escritos, sobre todo en materia de seguros y en materia del derecho comercial. Es una persona muy reconocida y le damos la bienvenida al doctor Alejandro con el afectuoso saludo de todos y cada uno de los asistentes a este foro. Doctor Alejandro, es suya la palabra. Muchas gracias, doctor Cangrejo, por esa presentación. Inicio agradeciendo, repitiendo reconocimiento a la Comisión de la Mesa para participar en este foro virtual sobre la hipoteca inversa, dentro de esa nueva dinámica que se ha trazado la corporación de abordar unos temas de coyuntura. En esta ocasión sobre un proyecto de regulación anunciado por el Gobierno Nacional, y me complace mucho que en este ciberseminario coincida con compañeros de panel como Abel Veiga y Luis Cangrejo. Los comentarios que haré en el tiempo asignado versan sobre un proyecto de decreto que regula las condiciones de operación de la hipoteca inversa y de la renta vitalicia inmobiliaria. Primero, proyecto de decreto. El proyecto ha sido elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio e invoca como facultades las del Presidente de la República, su prerrogativa o potestad reglamentaria, y las facultades del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. El proyecto de decreto tiene una serie de consideraciones, las que describió en la etapa inicial de este foro el académico Cangrejo, tales como el envejecimiento de la población, la extensión de la vida o la extralongevidad, que hay pobreza oculta, que la pobreza oculta se concreta en ser propietario de vivienda y estar en situación de pobreza o estar ubicados en estratos relativamente altos pero sin ingresos. Registra que las estadísticas sobre pobreza oculta son escasas, se apoyan porcentajes de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, invoca además una providencia a la Corte Constitucional sobre la autonomía de la voluntad, señala las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y precisa el concepto de intervención en materia del ejercicio del objeto social de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, en el sentido que el gobierno puede autorizar mediante intervención operaciones a dichas entidades. Refiere el artículo pertinente del Código Civil, menciona países en los cuales hay experiencia, indica que la figura de la renta vitalicia está desarrollada en otras legislaciones, sobre la española, pues Abel Benito nos acaba de hacer una exposición diserta amplia, y que por ello deben autorizarse a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera a celebrar operaciones de hipoteca inversa y contratos de renta vitalicia inmobiliaria. El proyecto regula la hipoteca inversa como una operación financiera por la cual se otorga un préstamo o crédito a los propietarios de un bien inmueble que lo garantizan mediante una hipoteca
que será exigible en la oportunidad del fallecimiento del único constituyente o del último de los constituyentes de la hipoteca. Define qué son partes, precisa las modalidades de pago, una única exposición, una segunda de periódicas temporales y unas vitalicias. También cuando se hace efectiva la hipoteca, que lo señala 6 meses después del fallecimiento del único constituyente o del último de los constituyentes de la garantía hipotecaria. El bien hipotecado no podrá ser enajenado ni dividida su propiedad hasta que se cancele el gravamen, pero este podrá cancelarse en cualquier momento devolviendo los dineros. El bien debe contar con registro inmobiliario. El vicerrector del Rosario, miembro de la academia. Regula los nombres, regula los avalúos. Perdón, doctor Alejandro, perdóneme, Adriana, por favor, le suplico. Mira, a Trujillo, el presidente. Los micrófonos y Alejandro lo activa enseguida para que quedemos en la mejor forma posible. Perdóname la introducción, Alejandro, por favor. Bueno, y regula los avalúos para la fijación del monto de la hipoteca, prevé que hay un periodo de 5 años de revisión periódica, hace referencias a los acuerdos entre las partes, a la posibilidad que el acreedor adquiera pólizas de seguros y refiere también la opción de renegociación de las condiciones. Regula también el proyecto de decreto, la renta vitalicia inmobiliaria como una operación financiera, por la cual se entrega una renta periódica durante la vida de una o más personas a cambio de un precio representado en la transferencia del título de propiedad de un bien inmueble, en el cual el usufructo se mantiene hasta el fallecimiento del único o del último de los rentistas. El requisito esencial es la transferencia de la nula propiedad del bien inmueble. Segundo, algunos antecedentes. En la búsqueda de antecedentes para explicar la propuesta que se analiza en Colombia, he identificado que su origen y el momento a partir del cual se empieza a hablar del tema se halla en una entrevista que dio el Premio Nobel de Economía del año 1997, el profesor Robert Merton de la Universidad de Harvard, al diario El Tiempo, hace 6 años, el 10 de agosto de 2014, en la cual planteaba que la hipoteca inversa constituía un mecanismo para que no se presentara un aumento de la edad de retiro. Proponía en esa entrevista que para mantener la pensión sin tener que trabajar más y gastar menos, se analizara el esquema de hipoteca inversa con base en que el mayor activo que una persona de la clase media trabajadora mundial tiene es su vivienda y que literalmente estás invirtiendo en un bien que cuando mueras no vas a necesitar más y que entonces cuando el propietario se retira hay que darle el dinero para que pueda aprovechar el valor que tendrá en el futuro. E indicaba que eso no es gratis, pues la aseguradora puede amortizar los intereses que ha estado pagando, es decir, tiene la opción de compra. ¿Cuál es el riesgo? Que el contratante, quien hipoteca, viva muchos años y el acreedor hipotecario, la aseguradora o la entidad financiera, deba pagar la cuota muchos años, y afirma este premio Nobel que no le implica a la gente cambiar lo que están haciendo ahora ni lo obliga a ahorrar más. En esa entrevista también hace comentarios sobre la necesidad de regulaciones y esquemas de supervisión o control muy fuertes y solventes para evitar la repetición de las crisis de las hipotecas en Estados Unidos del año 2007 y en España, como lo refería Abel en el 2008-2009. Entonces, la iniciativa de las hipotecas inversas, de su regulación, ha estado rondando con esos lineamientos descritos en las autoridades financieras colombianas, quizás en algunos ámbitos académicos,
y lo señalaría quizás a partir de esa entrevista hace 6 años. Y si bien el anuncio hecho por el gobierno coincidió con los otros avisos de las disposiciones derivadas de la emergencia sanitaria y social derivada de la pandemia, lo cierto es que este proyecto se trata en concreto de un ejercicio ordinario de facultades del gobierno nacional. Hay un elemento de partida en estas propuestas, por lo menos explícita en las consideraciones del decreto, y es la denominada extralongevidad de los ciudadanos, de las personas. También hay una consideración que es una propuesta que una consideración como la hecha complementa preliminarmente las pensiones que el sistema ofrece, incluso para quienes han aportado con puntualidad y tienen pensiones cómodas. Desde luego también gravita la consideración de sobrellevar una etapa con mayores recursos. Se hace énfasis en esas consideraciones en que es un mecanismo que alivia aprietos y brinda holgura a quienes hipotecan. Ya vimos la experiencia española, las consideraciones, los efectos que hizo Abel. Pero ese es el esquema, el origen de la propuesta. Pero hay elementos de controversia, como que puede constituir detrimento para los herederos, que también es el reconocimiento de la insuficiencia de las pensiones, públicas o privadas, que es una operación financiera, entre otras y muy variadas manifestaciones. De esos antecedentes ha habido comentarios, varias columnas en periódicos hechas por el ministro de Vivienda, también de Salomón Kalmanovich y una de Lorenzo Madrigal, cada una con ópticas legítimas sobre el sistema, defendiendo o controvirtiendo el esquema propuesto, destacando que la libertad de elegir o que cada cual decide o que la propiedad es el sueño del Código Civil napoleónico. En esto también hay algo de aquella vieja discusión de la cual hablamos una vez en Madrid con Abel, acerca de la propiedad y la seguridad, en el sentido que, como decían en Europa en otras épocas, en las sociedades de masa hay un debate sobre qué se privilegia más, si la seguridad social o la propiedad, qué le interesa más a la gente. En esos extremos hay discrepancias y diferentes abordajes. Con todos estos comentarios, los que estoy haciendo, los que voy a hacer, se contraen a la propuesta del decreto. Esa propuesta de decreto puede ser abordada desde diferentes ángulos. Desde la perspectiva legal comprende varias disciplinas, como la del derecho financiero, la del derecho civil, derechos reales, la de los contratos, el derecho sucesoral, entre muchas otras. Lo primero es que se trata de una herramienta financiera en construcción, de la cual no hay mayor literatura específica. En los libros de derechos reales, el de Francisco Ternera o el de interpretación de contratos de Gilberto Blanco, no hay explicación. Quizás está ese libro clásico, El derecho hipotecario de un antiguo miembro de la corporación, de Mauricio Mackenzie, y otros desarrollos, pero sobre el tema concreto no hay literatura. Hay tesis en las universidades europeas, una en Salamanca, varias en Salamanca. Bueno, dicho eso, lo primero, en este punto de abordajes. Desde la perspectiva del derecho financiero, el decreto invoca facultades del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Ya lo dijo Luis Augusto. También la potestad reglamentaria ordinaria del presidente de la República. Pareciera que el decreto es, en realidad, una forma de intervención de la actividad financiera y aseguradora que permite una operación adicional y novedosa. No se trata en este momento de aludir a si se trata de una regulación para intervenir o de una intervención para regular. Sobre este tema hay antecedentes en la academia.
la ponencia de Hernán Toro Agudelo, la de Jorge Benavides y algunas otras más recientes en las cuales hemos participado otros miembros. Lo cierto es que la capacidad de intervención del Estado en las actividades financieras, aseguradora, previsional y bursátil se encuentra radicada en el presidente de la República y de ordinario se ejerce por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en especial por el Viceministerio Técnico. La hipoteca inversa se presenta en el decreto, repito, como una operación financiera cuyo desarrollo se le permitiría a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Así lo señala la penúltima consideración del proyecto de decreto y el propuesto artículo 23. Se configura así una ampliación por mandato legal del objeto de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera. Seguramente luego se precisarán requisitos de acceso para que tales entidades puedan acometer este tipo de operación, es decir, un régimen patrimonial que brinde confianza a quienes constituyen las hipotecas, es decir, los hipotecantes, y que permita una medición de la capacidad patrimonial para atender con solvencia las obligaciones derivadas de la operación de hipotecas inversas. Naturalmente, para la salud financiera del sistema de hipotecas inversas, si éste floreciera, debe contar con suficientes resguardos tanto al momento de contar con la aprobación como para la explotación de esa posibilidad en su desarrollo. De hecho, el premio Nobel mencionado en esa misma entrevista mencionaba la necesidad de regulación y de supervisión apropiada y pertinente de la operación. Debe recordarse que cualquier precaución de más es una sorpresa de menos que comprende también a la regulación. Y recuerdo aquí mi antiguo pasado de supervisor y regulador. Además, eso es importante porque no necesariamente todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera tienen acceso a los mecanismos de salvamento de la confianza pública previstos o articulados en torno a Fogafín. Pero visto el objeto social de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, hay afinidades o elementos de aproximación para la realización de esta actividad. Quizás hay una mayor conexión para aquellas entidades que tienen explotación asociada a lo inmobiliario, pero no acontece lo mismo respecto de otras sociedades, los intermediarios, vigilados por la Superintendencia Financiera. En segundo lugar, desde el tema de la naturaleza del contrato, hay también elementos que ameritan una reflexión, en el sentido que si se trata más de un seguro o de un crédito que cuenta con garantías adicionales provenientes del seguro, esto es crédito o es seguro, o una combinación de los dos. Hay riesgo de extralongevidad frente al hipotecante y hay necesidad de protección de la operación cualquiera que fuera el operador. La administración de riesgos es relevante. Esos son los azares de la operación, el carácter aleatorio, pero que en su conjunto la operación profesional debe anularle o mitigar los efectos de lo aleatorio. Que el hipotecante viva mucho y que el operador haga buenas inversiones que le garanticen aquel su pago periódico. Eso es simple, eso suena básico, pero eso es muy prolijo. Dicho de otra manera, desde la visión del derecho financiero o del derecho público financiero, hay precisiones indispensables, más para la operación del sistema como ordenamiento de los partícipes y como garantía para los usuarios. En tercer lugar, en este acápite, el proyecto admite otros abordajes. En el diario El Nuevo Siglo, el pasado lunes, se solicitaba que se ampliara los bienes rurales, bajo la consideración que la pobreza oculta no es exclusiva de los centros urbanos. Se afirmaba que los campesinos podrían tener también acceso a esa posibilidad para mejorar la calidad de vida. Resulta para ellos necesario.
Se decía que en la población campesina, en informalidad laboral, hace que no haya con amplitud o con extensión un sistema público-privado de pensiones, o por lo menos no con el carácter profesional de los trabajadores de los centros urbanos. Y allí hay un reto muy grande. ¿Es posible extender la hipoteca inversa a predios rurales? ¿Hay interés de los operadores, aquellos que se definan previstos en el decreto para hacerlo? ¿Hay ánimo de los campesinos propietarios para hacerlo? En otras palabras, el derecho agrario podría tener aquí también otro elemento de análisis, pero pareciera que podría ser una etapa posterior para su abordaje. En cuarto lugar, el proyecto de decreto puede ser examinado con otras ópticas y en lo venidero pueden darse respuesta a cuestiones como las siguientes: la coexistencia de la garantía inversa con las garantías inmobiliarias. ¿Pueden presentarse conflictos entre ellas? Sobre las garantías, la Academia ha publicado en los últimos 10 años 2 estudios, 2 libros del profesor Veiga Copo sobre el tema. Otra cuestión: ¿es posible la concurrencia con otras hipotecas? El proyecto indica que se siguen las reglas contenidas en la legislación civil. Otro interrogante: ¿cómo se compaginan las calidades de nudo propietario o usufructuario? Pareciera que finalmente pueden coexistir con la misma calidad el rentista y el banco. ¿Cómo impactan, cuarta pregunta, las servidumbres? ¿Le importan al acreedor hipotecario la existencia de servidumbres? ¿Cómo las valora en su juicio para celebrar la hipoteca inversa? ¿Cuáles son las consecuencias, quinta pregunta, de la expropiación y la extinción de dominio? ¿O de las consecuencias de las resoluciones y nulidades posteriores que afecten el derecho de propiedad del propietario hipotecante? ¿Quién asume los gastos de la defensa judicial? Operar algo similar a lo del seguro de responsabilidad civil. Como quinto elemento, la renta vitalicia inmobiliaria, que constituye la segunda parte del proyecto, se define como una operación financiera que otorga una renta periódica durante la vida de una o más personas a cambio de un precio o capital representado en la transferencia del título de propiedad de un bien inmueble, en el cual el usufructo se mantiene hasta el fallecimiento del único o del último de los rentistas que reciben las rentas periódicas y deudor a las entidades que otorgan las rentas productos del contrato de renta vitalicia. En el contrato de renta vitalicia, según el artículo 2294 del Código Civil, en caso de incumplimiento del deudor de la renta, se excluye expresamente la posibilidad que el acreedor opte por la resolución del contrato. En la institución de la renta vitalicia inmobiliaria sucedería lo mismo. Desde la inicial vigencia del Código Civil, el contrato de renta vitalicia ha sido empleado con pretensión de ser masivo solo en la Ley 100 del año 93 como una de las opciones de jubilación, que ha sido sin lugar a dudas muy utilizado, y ahora en una segunda etapa en este proyecto de decreto. En la renta vitalicia prevista en la Ley 100, aquella previsión del Código Civil de la Escritura Pública fue morigerada. Hay otros asuntos en torno a un sistema como el propuesto en la versión conocida de decreto. Hay 2 críticos: el avalúo del inmueble y la asesoría, pues son indispensables en términos de protección para el usuario del sistema. Hay regulaciones prolijas en el decreto al respecto. En mi opinión, esos 2 aspectos estructuran la confianza del sistema. Si bien las disposiciones parten de una minuciosa regulación, solo el ejercicio concreto podrá comprobar su pertinencia, su bondad. Y ese es el reto del operador profesional en actividad. Un querido académico amigo esta mañana me recordaba cómo es el carácter profesional el que ha permitido la evolución de esta figura frente a las iniciales manifestaciones del sistema al igual que en actividad aseguradora, de posibilidad de celebración de personas
naturales de este contrato. En eso hay un riesgo reputacional muy grande, puede haber un riesgo reputacional muy grande, un agravio a ese riesgo, si esos deberes de avalúo y asesoría no son muy bien desarrollados. Y allí hay una capacidad de reacción legislativa y judicial importante, pues se trata, si hay agravios, si hay reproches, de la protección de la vivienda para adultos mayores. No basta la información, sino que se requiere una asesoría calificada, como lo precisa la literatura sobre el tema de la hipoteca inversa. No basta con la fijación de una cuantía como elemento del contrato, sino que debe ser el resultado de información relevante, abro comillas, relevante en términos de mercado, cierro comillas, como para otros propósitos, indicó una antigua providencia de nuestra Corte Constitucional. El avalúo del inmueble y la asesoría constituyen el carácter profesional de la actividad de la hipoteca inversa. El profesionalismo del operador como acreedor hipotecario exige no solo las reservas que mencioné atrás, sino que el avalúo de la información sean pertinentes. Séptimo, el tema del incentivo fiscal es relevante. El pago que perciba el hipotecante o el rédito que perciba el rentista debe contar con un mecanismo favorable que corresponda al propósito de atender necesidades durante una singular etapa de la vida. Al final. Por último, algunas muy sucintas reflexiones. Esta es una operación novedosa en construcción, frente a la cual varias de las inquietudes planteadas podrán tener resolución en la operación del sistema, si lo hubiere. Así como se ha dicho en estos días como un estribillo a partir de la pandemia, que lo virtual llegó para quedarse, el debate sobre la hipoteca inversa es una controversia que apenas empieza. En la operación confluyen abordajes desde el derecho financiero, del derecho civil, algunas de las cuales he enunciado. Hay otras de derecho sucesoral, de derecho procesal y de derecho penal, a las cuales no aludo. Académicamente habrá, si esto se consolida y florece una operación, un resurgir del derecho hipotecario, como el libro famoso de nuestro antiguo miembro de la corporación, Mauricio Mackenzie. Y finalmente, en mi opinión, se trata de equilibrar un riesgo de extralongevidad, es decir, un riesgo de largo plazo. Y el largo plazo agobia a los operadores financieros, a los aseguradores y a los ciudadanos. Largo plazo para saber si los hijos, por ejemplo, arriban a la educación universitaria. Largo plazo que sí que nos ha afectado en las obras de infraestructura y su garantía, tanto que para la solución colombiana fue menester acudir a las herramientas de un citral. Y ese largo plazo, en este caso concreto, y con ello termino, debe estar garantizado también en las reservas de los operadores para impedir indeseados estragos. Presidente Trujillo y coordinador, queridos académicos, esos son mis comentarios al proyecto de decreto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Realmente nos abre el debate y yo creo que es tarea de la academia abordarlos y no solamente esperar a que se expida el decreto para poder emitir alguna opinión crítica sobre esto. Me corresponde a mí simplemente hacer unas pequeñas reflexiones sobre este tema, que desde luego las inquietudes han quedado plasmadas, han quedado planteadas desde la intervención del académico Abel Benito y desde luego lo que ha dicho el profesor Alejandro. Yo simplemente quiero aterrizar un poco estas reflexiones sobre aspectos puntuales, porque realmente, como lo dijimos al comienzo, se está desnudando un drama que es el eventual desamparo de la población de los adultos mayores,
que normalmente por años de trabajo y de ahorro le han permitido adquirir una vivienda, pero que paradójicamente por ello no son destinatarios de los programas del Estado, pues que no basta con enunciar el canon constitucional que predica que el Estado, la sociedad y la familia deben velar por la asistencia y la protección de esas personas mayores, de esos adultos mayores. Y por esa razón yo parto del principio de que este es un negocio, y es un negocio de las entidades financieras, que como tal, desde luego, deben reportar un beneficio que desde luego, como se decía acá, es asumir un riesgo que es como decía el profesor Alejandro Venegas, la extralongevidad del propietario de la vivienda que accede, digamos, a la hipoteca inversa para buscar unos recursos simplemente para poder subsistir o eventualmente para complementar algún ingreso. Por esa razón me surge a mí una primera inquietud desde recordando como en el acertijo de la esfinge tebana, que en el atardecer de la vida uno necesita un apoyo. Precisamente yo me pregunto cómo y de qué manera la propiedad de la vivienda, al decir del decreto, es un vehículo para incentivar el ahorro y complementar el ingreso. Si precisamente son los adultos mayores propietarios de vivienda que carecen de ingresos, ¿cómo y de qué manera se va a incentivar con la hipoteca inversa? Se va a incentivar el ahorro. Yo creo que se incentiva el ahorro, pero también, desde luego, la ganancia de las entidades financieras, precisamente por esto, a través de la garantía que de los inmuebles está obteniendo por la provisión de esos recursos. Esto hay que cotejarlo necesariamente con la acumulación del capital garantizado con la hipoteca, que obviamente se está incrementando con los intereses del capital, los seguros de diversa índole y los costos de administración que cobran las entidades financieras, para saber, desde luego, qué tan necesario y cuál debe ser la asesoría que se debe brindar para saber qué tan beneficioso resulta para el constituyente, para el propietario, acudir a esta hipoteca que se denomina inversa. ¿Podría esto mirarse también que es la incapacidad pensional y de asistencia del Estado, pero que esa deficiencia estatal y de asistencia del Estado para esta población de los adultos mayores se cubre es con el desahorro privado, porque simple y llanamente en esa etapa postrera de la vida y mirando la expectativa que tenga de vida, entonces nosotros vamos a mirar simplemente cuál va a ser el riesgo que va a tomar la entidad financiera, pero desde luego teniendo como punto o norte definitivo las ganancias o los beneficios que reciba la entidad financiera que se ocupa de asumir. En primer lugar, yo quiero referirme que el decreto habla de la hipoteca y que esa hipoteca tiene unas modalidades, bien sea para disposiciones periódicas mensuales o periódicas durante un tiempo determinado, o que sean las disposiciones periódicas vitalicias para efectos y cuyo monto se denomina en función precisamente, como se anotaba acá, en función del riesgo que asume la entidad financiera al aceptar, digamos, como garantía la hipoteca de la vivienda del constituyente. Y dice allí que el pago del capital, dice el artículo 3º del decreto, del proyecto de decreto, que el pago del capital solo se hará exigible 6 meses después del fallecimiento del constituyente o del último de ellos. Si esto es así, es decir, lo que parece ser cierto de ese periodo de gracia para la exigibilidad, no importa o no comporta, desde luego, que no se causen los intereses durante ese término, porque expresamente, desde luego, la entidad financiera seguirá causando, desde luego, los intereses para hacer exigible, desde luego, el valor del crédito.
Y de otro lado, pues nosotros sabemos, y aquí tuvimos oportunidad en un debate en el que intervino el doctor Rodríguez Jaraba de Cali, el académico, que nos acompaña también en el día de hoy, donde se dice que es que los intereses los están fijando son las entidades bancarias, el interés corriente. Y por esa razón, entonces, ¿qué tan rentable será para el constituyente acudir a la constitución de una hipoteca inversa? Ese es uno de los puntos que habrá que mirar muy puntualmente. Pero, ¿qué dice esto? Dice que la entidad otorgante del crédito exigirá, dice el proyecto del decreto, exigirá el cumplimiento de la obligación a los herederos. Aquí hay una equivocación conceptual. Desde luego que al fallecer la persona del constituyente, por ministerio de la ley, se abre o opera lo que se llama la delación de la herencia, y por esa razón, esa propiedad que está bajo la titularidad de la persona del causante, de la persona fallecida, obviamente es un activo de eso que se llama la sucesión, como patrimonio autónomo, que desde luego comporta, y están allí, como decían desde las institutas de Gallo, decía, allí se encuentran todos los activos y todas las acciones, como al igual los pasivos que tenía el causante. Y esa universalidad patrimonial que se llama la sucesión ilíquida, desde luego tiene personalidad, tiene una entidad jurídica de acuerdo al artículo 53 y 54 del Código General del Proceso, y así se había venido a aceptar. No es que se pueda hacer efectiva frente a los herederos, porque los herederos, desde luego, no son las personas que han adquirido la obligación. Simple y llanamente es frente a la sucesión ilíquida que podrá ejercerse, desde luego, la acción ejecutiva para el cobro, haciendo efectiva, desde luego, la garantía, pero sin perjuicio de que el heredero o los herederos o un tercero pueda pagar el valor del crédito y liberar el bien. Desde luego, esto está dentro de las posibilidades que el derecho civil en materia de las obligaciones y de los créditos aquí se establece. Dice, esto no es porque se vaya a exigir a los herederos. Los herederos tienen un derecho de herencia a participar en la liquidación de ese patrimonio, y por esa razón, mientras la sucesión esté ilíquida, la acción ejecutiva, digámoslo así, o la demanda ejecutiva, no es frente a los herederos a título personal, sino frente a esto. Sobre eso hay un pequeño escrito que hicimos en algún momento y está publicado en un folleto que se llama La jurisprudencia o el ocaso del derecho civil, porque no ha sido entendido por los tribunales ni tampoco por la sala civil de la Corte, que tampoco ha entendido este fenómeno de la sucesión ilíquida como patrimonio autónomo. Pero dice también el decreto que los herederos podrán ceder el inmueble como dación en pago. Aquí hay otro error conceptual en el proyecto de decreto. Cuando se trata de un acto de disposición, recuerdo por allá el artículo 1633 del Código Civil que dice que cuando el pago consista en la transferencia del dominio, ese pago no será válido sino únicamente en la medida en que quien paga sea el dueño. Y los herederos no son dueños del bien mientras la sucesión se encuentre ilíquida. ¿Por qué? Es después de la adjudicación que esos bienes entran al patrimonio del heredero, y ahí sí, precisamente, como decía ese artículo 1433 del Código Civil que está derogado, pero que digamos que se conserva y vive todavía, cuando se dice que los títulos ejecutivos contra el causante son también títulos ejecutivos contra los herederos, pero desde luego una vez liquidada la sucesión, y aquí cobran vida, desde luego en toda su dimensión, aquel beneficio de división y aquel beneficio de inventario que el artículo 1411 del Código Civil consagra en favor de los herederos. Como decía el académico Abel Veiga, decía, ¿qué pasa con los herederos? ¿Qué pasa con ellos que al momento de fallecer
el propietario del bien, entonces está afecto a una hipoteca inversa. Pues simplemente hay un crédito y hay una garantía. Y como los herederos no pueden dar el bien en dación en pago porque no son los propietarios, entonces una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dicen a veces los profesores, y así, una muletilla que me ha quedado a mí de muchos años. Una cosa es el crédito y otra cosa es la garantía. Y por esa razón, entonces, hay que esperar, desde luego, a la liquidación de la sucesión o accionar directamente para ser efectiva, pero frente a la sucesión ilíquida, que no a título personal frente a uno o varios de los herederos. Por esa razón, entonces, esta es un error conceptual que nosotros tenemos acá. Hay que decir también otra cosa. Dice que la obligación se hará exigible 6 meses después del fallecimiento del constituyente o del último de los beneficiarios que allí se tenga. Dice también el decreto que cuando se trata de la propiedad por cuotas, si un adulto mayor no es titular sino de una cuota del dominio, entonces no puede acceder, desde luego, a buscar teniendo como garantía esa cuota del dominio de un inmueble, no puede acceder a unos recursos hipotecando su cuota, porque dice que el decreto excluye, el artículo 6º del decreto excluye desde luego la posibilidad de hipotecar la cuota de dominio cuya titularidad es del adulto mayor para obtener desde luego esos ingresos si es que fuere así necesario. Dice que en ese caso no se acepta, sino que todos los comuneros deben ser constituyentes de la hipoteca. En esto, y recordaba el doctor Alejandro Venegas esa obra insuperada, aunque se acercó algo el doctor Álvaro Pérez Vives, en la obra del derecho hipotecario de Mauro Mackenzie, que desde luego ocupaba uno de los sillones de la academia. Nosotros consideramos que es un desacierto del proyecto no permitir, desde luego, que un adulto mayor hipoteque su cuota de dominio. Esto en nada resiente la indivisibilidad del gravamen hipotecario respecto de su cuota. Pero desde luego, desde luego lo que se ha dicho, será la garantía de su cuota. ¿Es hipotecable? Claro que sí. ¿Es cesible? Perfectamente. Pero excluye esa posibilidad y desde luego entonces deja por fuera del mercado, digámoslo así, a los adultos mayores que por no tener desde luego la totalidad del dominio no pueden acceder desde luego a una hipoteca inversa. Decíamos también, aquí lo tocó el académico Abel Benito y el doctor Alejandro Venegas también, como por la constitución de la hipoteca inversa, el bien queda fuera del comercio, prácticamente. Así se diga, es que no podrá ser enajenado durante el tiempo, pero que si es enajenado, no podrá enajenarse sin antes haberse pagado el crédito y liberado de la hipoteca. Aquí, desde luego, desnaturaliza el carácter del derecho real. El derecho real es el derecho a perseguir y a que se le pague preferentemente con la garantía. Ese es el derecho del acreedor hipotecario. Pero aquí unen el crédito y el bien objeto de la garantía para colocarlo fuera del comercio, que desde luego desnaturaliza lo que es la... Podría seguirse generando y generando las pensiones periódicas, claro, y en nada afecta su garantía, porque sigue con el bien. Pero aquí surge, y esto para que se pongan a pensar las entidades financieras, ¿qué pasa con la prelación de los créditos? Porque, de acuerdo con el Código Civil, pues hay una prelación de los créditos. Yo recuerdo que en el sistema original del Código Civil, los créditos que tenían garantía hipotecaria eran de la cuarta y los prendarios de la tercera clase.
Los que no teníamos garantías éramos quirografarios, éramos de quinta, como se dice hoy en día. Pero, ¿qué pasa con aquellos créditos que son privilegiados y que por lo tanto son preferentes y deben pagarse? ¿Será que esto también elimina aquellos créditos pues de orden familiar, de orden fiscal o de orden laboral que puedan generarse? Son inquietudes que desde luego surgen acá. Hablábamos también de qué pasa si puede existir la concurrencia de otras garantías hipotecarias respecto del bien que se ha hipotecado en estos términos. Entonces, son inquietudes que no se han despejado, pero que en la práctica, desde luego, van a entrabar y van a ser muy difícil, desde luego, sobre todo porque será bastante difícil, digámoslo así, que una entidad financiera asuma un riesgo de esto, o lo va a asumir, pero con unos costos supremamente elevados, porque esa compañía financiera también va a asegurar el riesgo de que la persona del constituyente vaya más allá en su expectativa de la vida. Y ese costo se le va a trasladar, desde luego, es al constituyente. Por manera que esto lo que nos ha permitido es mirar también desde el punto de vista de la renta vitalicia, que es una modalidad que trae acá. Es transferir la nuda propiedad, conservar el usufructo durante la vida y además de eso tener una renta que desde luego con el fallecimiento ahí sí se consolida la totalidad de la propiedad del inmueble en cabeza de la persona o de la entidad aseguradora o de la entidad financiera de que se trate. Son reparos que desde el punto de vista de las normas generales del Código Civil se hacen desde el punto de vista del derecho procesal como tal. Y esto porque son imprecisiones que tiene el decreto. Y lo otro que podemos decir en últimas, y con eso vamos a terminar, digamos, esta pequeña intervención, señalando que aquí se desnuda un drama que hay acá. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la familia? El académico Abel Benito decía, ¿qué pasa con esa persona que es vulnerable porque ha quedado abandonada de sus hijos, de su familia? ¿Qué pasa con el problema de los alimentos? ¿Qué pasa que por ser propietario de una vivienda queda excluido de otros programas de asistencia social que tenga el Estado? Y por esa razón, con todo el respeto y desde luego tal vez contrariando algunas ideas de quienes me antecedieron, aquí hay un negocio de las entidades financieras y de los bancos. Desde luego es no para incentivar el ahorro, sino más bien para incentivar el desahorro de aquella vivienda que durante años y años de trabajo se logró conseguir para que se vaya desahorrando en el transcurso de la vida, esperando que se apague desde luego ya en el atardecer de la misma, para que ahí mismo surja la garantía y todos los intereses del banco con los gastos de administración, seguros, intereses y todo lo demás que podrían tornarse en impagables desde luego esos créditos. Bueno, yo quiero retomar las últimas palabras del académico Luis Augusto Cangrejo en el sentido de expresar el reconocimiento de la Comisión de la Mesa a todos y cada uno de los académicos presentes y de manera muy especial, por supuesto, a los tres intervinientes de hoy, doctores Cangrejo, Veiga y Venegas, con cuyo talento y con cuya idoneidad nos complacemos en el día de hoy. Yo creo que la academia ya tiene alguna experiencia en el sentido de que estos foros deben tener algún resultado, alguna consecuencia desde el punto de vista de la presencia institucional frente al país y desde el punto de vista también de que el país comience a escuchar y a atender los planteamientos de la corporación. Hemos formulado planteamientos críticos, hemos hecho
desde el primer foro que promovió, que coordinó el académico, el expresidente de la corporación, Cesario Rocha, hicimos planteamientos críticos que están en la página de la corporación, recogimos, bueno, no exactamente la propuesta del académico Rodríguez Jaraba en el sentido exacto en que él la formuló, pero se recogió también la crítica implícita en su proposición. En fin, en el caso presente, me parece que podemos recoger lo que se ha dicho, las inquietudes, en fin, y tratar de hacerlas llegar al gobierno en general, con el objeto de proyectar un poco una mayor cantidad de luz frente a un decreto que aún no es realidad y que si se expide pueda recoger algunas de estas inquietudes. Si eso le parece bien a la corporación, yo le pediría a los académicos Cangrejo, Venegas y Veiga que las recogiéramos sin perjuicio, por supuesto, de que el foro todo va a quedar, quedó grabado y se subirá a la página de la corporación. Sin perjuicio de eso, pues que hiciéramos un pequeño resumen, incluso lo más neutro posible, de las inquietudes que han sido formuladas acá, para tratar de contribuir a fin de que si el gobierno lo tiene a bien, las tome para sí y haga uso de ellas para efectos del decreto que está por dictarse. Me parece que esa, en el caso del foro presente, es la contribución que podemos dar en este momento al gobierno y al país. Una vez más, agradezco a ustedes su presencia, a los ponentes sus intervenciones y doy por clausurado el presente foro sobre el tema de la hipoteca inversa. De una vez me permito invitarlos para el foro que dentro de 8 días tendrá lugar a la misma hora por esta misma vía virtual sobre el tema de la insolvencia de las empresas, que está coordinado por la académica Consuelo Acuña y que tendrá la participación de los académicos Saúl Sotomonte, Álvaro Barrero y Consuelo, por favor. Me falta un académico. Álvaro Izaza. Correcto. Izaza, Álvaro Izaza. Álvaro Izaza del capítulo de Medellín. Los invito entonces para ese foro dentro de 8 días y reitero mis reconocimientos para cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos.